Hola, hola. Ya estamos, sí, ya estamos en vivo y directa. ¿Cómo están? Feliz noche. ¿Cómo están todos? Por aquí, veamos. Esta noche, como de costumbre, les traigo una invitada súper especial. Una persona que admiro mucho, de quien he aprendido tanto desde que la conocí en la universidad, mi querida profesora de dinámicas de grupo de la Universidad Católica, y con quien he tenido el honor también de compartir muchas experiencias y eventos de aprendizaje en estos últimos tiempos de cuarentena. La profe Escampola, aquí está. Es educadora, facilitadora profesional, especialista en e-learning, diseño instruccional, aprendizaje acelerado, desarrolladora de contenidos en contextos educativos y organizacionales, profesora universitaria, tutor online, licenciada en educación en ciencias pedagógicas de la UCAP, especialista en dinámicas de grupo y especialista también en tecnología, aprendizaje y conocimiento de la Universidad Metropolitana de Venezuela. Súper experta en materia de aprendizaje en la virtualidad, un tema que hoy en día nos interesa a todos. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo está? Hola, bueno, agradecida con esta invitación que me has realizado. De verdad que para mí es todo un orgullo estar compartiendo este espacio contigo, escuchándote cuando hacías esa presentación, pues recordaba esos espacios en la Universidad Católica, cuando disfrutábamos tanto esas sesiones de dinámica de grupos y ustedes le daban, por supuesto, rienda suelta a tanta creatividad, a creación de experiencias. Y bueno, qué interesante poder vivir, ¿no? Poder vivir esos espacios y recuerdo que después de mucho tiempo que te perdí un poco el radar, oye, verte en otros contextos, hacerte la invitación, oye, me pareció muy lindo, porque bueno, hay un punto de partida y hay una referencia eh, de haber compartido estos espacios educativos y espacios además muy fraternos, porque yo siempre me he caracterizado por atender a mis estudiantes como colegas y como nos tocaba en los últimos semestres, entonces ya era una relación pues muy linda de casi que de colegas a colegas. Entonces, bueno, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Ay, no, gracias a ti. Es que a mí me cuesta mucho porque tú eres muy joven, usted es muy joven, y yo todavía tengo el chip de decirle, profe, usted, me cuesta mucho llamarte de tú. Pero te quería preguntar, ¿cómo se pronuncia? ¿Escampola o escámpola? Bueno, esa es una pregunta que muchos realmente por mucho tiempo me han dicho escámpola, pero bueno, en la raíz del nombre, bueno, tú que estás por allá en Italia, es un nombre italiano que viene de scampolo. Y Claro, bueno, claro. es algo así como recortico, algo pequeñito, hace Sí, referencia a eso. Entonces, bueno, realmente de decirte que es escámpola, bueno, porque siempre me han dicho así, pero realmente debería ser escampola. Entonces, bueno, hay quien me dice escampola. escámpola y hay quien me dice escampola. Y hay quien hace juego un poco con el nombre porque, bueno, suena apellido. Ay, no, ay, y te llamas así. Y siempre preguntan, ¿de dónde es? Ay, y es Escampola, como no, raro, pero pero de es bonito, me nombre. dicen. El apellido no, de nombre. Así me dicen, pero no su apellido, su nombre. Yo digo, no, pero es que si ese es mi nombre. Claro, es que. Sí, Pero fíjate, qué interesante, qué interesante. Sobre todo, o sea, quería
no recuerdo quién, una de las compañeras me dice, ay no, es que siempre le dicen escámpola y es escampola, y yo, y entonces me quedó la duda, y yo, ah, sí, no es escámpola, no, no es escampola, y yo, ah, entonces yo mejor se lo pregunto, y yo dije, bueno, pero qué interesante, gracias por compartirlo, porque, o sea, quise empezar con el tema de los nombres, del nombre, porque aunque nos parezca natural, y sobre todo porque no lo escogimos nosotros, incluso nuestro nombre proviene de una planificación entre nuestros padres, un proceso de selección con algunas variantes, ¿no? Que dio como resultado un escámpola o un escampola o un María o un María Alejandra. Y son esos nombres que nos acompañan toda la vida, influyendo de muchísimas maneras, ¿no? ¿Cuántas veces escucha una persona su nombre al día? ¿O cuántas veces en un mes, en un año, en toda la vida, ¿no? Y bueno, aprovecho para enlazar esto con el tema de hoy, porque generalmente cuando inicio una planificación o la planeación de algún evento, uno de mis mayores retos es encontrar el nombre adecuado para mí. Eh, Siempre me detengo ahí bastante porque me parece que es un punto crítico, ¿ok? De toda mi planeación. Como me dijo una ex colega una vez en Banesco, me dijo, el nombre de una experiencia de aprendizaje debe tener speech con punch. Y yo, speech con punch. Me dijo, sí, es decir, debe reflejar un discurso de alto impacto. O sea, tú tienes que golpear con ese nombre, que la gente se queda así, ya va, ¿qué es eso? Porque bueno, así lo vamos a llamar, así lo vamos a bautizar y así nos vamos a referir muchísimas veces a ese, digamos, a ese programa con ese nombre, ¿no? Estaba diciendo saludos de Incluso de Bogotá. lo que decías, incluso de lo que decías, bueno, yo siempre sugiero que el nombre no sea el mismo nombre del tema, sino que Claro, sea un nombre que genere sorpresa, que genere intriga, que sea creativo, que ya desde allí conectes emocionalmente o conectes, la persona se conecte con lo que va a aprender. Entonces, siento que, bueno, esos son otros datos interesantes a la hora de darle un nombre, ¿sí? A esa experiencia, a esa reunión, a ese espacio, para que tenga un impacto, como dices tú, un alto impacto, tenga un impacto significativo para la persona que lo está viviendo. Entonces creo que definitivamente desde allí ya comenzamos el tema del enganche al otro, ¿no? Desde planificar. Claro, yo también muchas veces sugiero que no es el nombre lo primero que colocamos. Muchas veces, bueno, tenemos una aproximación, pero una vez que tenemos la planeación como bien desarrolladita o tenemos ese diseño instruccional bien avanzadito, podemos ir haciendo ajustes en ese nombre que muchas veces al final es que uno termina así como diciendo, bueno, voy a hacer estos últimos ajustes y dejando ya la denominación final que va a tener eso. Entonces, bueno, creo que a lo largo de esa planificación, pues puede tener ajustes ese tema del nombre final, ¿no? De alguna manera, el título. claro, claro. Y digamos que es como que la cerecita en la punta del helado, es eso que le va a regalar la magia y que va a englobar todo, ¿no? Entonces tiene que ser algo súper especial. Mira, yo me siento amante de la planificación, quizás por mi formación en la católica, no sé, en ciencias pedagógicas o después en recursos humanos, en el posgrado, o quizás por mi sistema de creencias, por cómo me criaron en la casa, no sé, aún recuerdo en la universidad, cuando hice mi primera clase de gerencia de proyectos, que yo dije, wow, yo estaba levitando, estaba así como y porque me encanta esa sensación de seguridad que me regala la planeación, ¿no? Que me deja el planificar. Quizás porque aumenta
las probabilidades de éxito, porque me disminuye las pérdidas. Entre otras, me encanta trabajar por proyectos, planificar mi vida personal, mis días, semanas, los años. Me encanta siempre tener un plan. Quizás porque me estresa mucho improvisar. Por eso, digamos que entre la prevención y la reacción, o el prevenir y el remediar, me quedo con el prevenir. Como te comentaba esta mañana, pienso que hasta la improvisación debe ser planificada. Bueno, era lo que Y en yo general, desde hace, nombre, era lo que yo hace días te comentaba sobre del tema del plan B, que muchas veces los facilitadores o los que estamos frente a experiencias de aprendizaje en una reunión, bueno, puede existir en algún momento ese no irnos sin una alternativa, como le decimos, un plan B, un plan C, que fíjate que en ese momento tú vas a aplicar o de alguna manera vas a poner en acción. A lo mejor no es lo que está planeado de número uno, pero en este caso minimizas la improvisación porque ya lo tienes considerado. Entonces puede ser que lo apliques como que no lo apliques, pero ya está dentro de las consideraciones. Entonces, bueno, era lo que yo te comentaba del tema bueno, de que siempre cuando estamos en estas experiencias, el plan B nos va a ayudar porque estamos frente a una experiencia que no sabemos si en algún momento algo sale, probablemente como sale un poco del patrón de lo que ya tienes planeado y tienes igual que tomar decisiones. Y como en una planificación es importante, bueno, además que es un proceso que te lleva a pensar una serie de elementos y es un proceso a tomar decisiones, un proceso decisional, casi que de tomar decisiones y bueno, sí, y no, replanteo. Entonces, yo siento que la planificación es sumamente importante y bueno, por supuesto nosotros cuando tú decías que lo habíamos visto en la universidad, dentro de nuestra formación y además lo aplicábamos siempre con ustedes, bueno, lo veíamos en un escenario de un contexto educativo, de un contexto organizacional, dependiendo del proceso que estuviéramos trabajando, pero también en muchas ocasiones tratábamos de hacer ejercicios personales que se transfirieran nuestra propia vida, ¿no? Y ojo, cómo la planificación nos da una estructura, nos da una organización, pero también tiene la flexibilidad, o sea, y eso también es muy importante, o sea, hay una característica de que la planificación es flexible y ajustable, y ojo con el tema que hablábamos de la improvisación, porque una cosa es tener un plan, yo voy con mi planificación, pero yo puedo hacer ajustes dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos y que esa planificación no termine siendo tampoco algo que me reste la creatividad y que me reste un poco el sentirme plena en lo que estoy haciendo, ¿no? Porque yo creo que sí, que es importante planificarnos, yo creo que sí es importante bueno, porque obviamente la planificación nos permite conducirnos al logro de un objetivo que pretendemos alcanzar, ¿no? A quién está dirigido, cuáles son los recursos. Muchas veces lo aterrizamos al tema propiamente bueno, de diseño de experiencias de aprendizaje y planificar un proceso educativo, vamos a suponer que sea este caso, pero si un caso personal, porque puedo decir, bueno, 2021, ¿sí? ¿Qué pretendo? ¿Qué quisiera lograr en este 2021? ¿Con qué recursos cuento? Es decir, yo pudiera también transferirlo a la vida personal. claro, claro, claro. Sí, y es que eso es lo interesante. Fíjate que lo escribía Jocelyn, que está allí conectada, decía, amo la planificación y la satisfacción que se siente al marcar una actividad como realizada es única. Y claro, esa emoción que tú sientes cuando estás imaginándote cómo va a ser y vas perfeccionando incluso esa, por ejemplo, actividad. Y vas, digamos que
ajustándola y después cuando la vas a aplicar incluso sobre esa aplicación hacer mejoras para los siguientes experiencias. O sea, es todo un proceso que en mi caso muy particular me parece súper emocionante y súper enriquecedor. Que claro, hay muchas personas que les encanta mucho o les gusta mucho el tema de ir sin tantas ataduras a un plan, ¿no? O sea, tener esa libertad de ir haciendo de acuerdo a lo que me va viniendo a la cabeza, voy creando y voy haciendo. Pero bueno, más adelante te voy a Bueno, pero preguntar por fíjate eso eso que tú de los decías. beneficios. Fíjate que eso que tú estás ¿Sí? diciendo en este momento es un poco lo que te decía hace un rato. Es posible que, y eso pasa mucho en el mundo de la facilitación, tenemos un guión de la facilitación, cómo la vamos a empezar, cómo la vamos a desarrollar y probablemente estamos muy claros en el antes, en el durante, en el después, estamos bien organizados y se hizo una planeación de esa ejecución, de esa implementación, de esa experiencia de aprendizaje. Ahora bien, a lo mejor no comienzas con lo que está de número 1 en ese plan o en el número 2, a lo mejor te tocó comenzar o en ese momento sentiste la conexión, ese rapport que se genera con las personas. Entonces, bueno, por eso te decía, está en el caso de nosotros, sobre todo, lo estoy aterrizando el tema de la facilitación o a la organización de una experiencia de aprendizaje, una clase, una sesión online. Muchas veces, bueno, uno tiene ese mapa de ruta, tienes ese guión organizado, ¿no? Pero que eso no te reste la creatividad o que eso no te reste el disfrute de lo que vas, de lo que vas haciendo, porque claro, si no, hay algunos que uno termina percibiendo, ¿verdad? Como unas maquinitas, Rigidez. entonces se siente como muy mecánico y hay algunos que lo perciben, otros que no. Pero yo siento que sí, que la planeación te ayuda, es más, a mí me da una seguridad muy particular. A mí me gusta saber, o sea, llegar y de repente decir, ay, ¿cómo empiezo y cómo sigo? Ay, a mí eso, de verdad, por eso yo siento A que mí la también. planificación es clave, porque el tema de que yo sepa, bueno, muy bien, aquí hay una intervención, aquí hay un ejercicio, luego vuelvo, o sea, hacer mi guión, aunque eso pueda ser dinámico, y en eso recuerdo mucho a Adrián Cotín, a nuestro querido mentor, lo recuerdo mucho porque él habla mucho sobre eso, ¿no? Él dice, yo tengo aquí mis mapas y tengo aquí mis rutas, aunque en algún momento me salte y venga y de repente no empiece, pero tiene una, ya en su estructura ya tiene esa organización. Entonces yo ahí veo muy valioso y fíjate, si lo queremos vincular con el diseño instruccional, Ahí sí sería. perfectamente podemos encontrar que en el diseño instruccional implica una planificación sobre esa Claro, actividad formativa que se desea impartir o que se desea diseñar, ¿no? claro, claro, claro. Sí, una de las cosas que yo siempre tengo en mente cuando voy a facilitar es, ahorita con estas cosas online siempre digo, si a mí se me cae la conexión, debe haber alguien que con el guión, es decir, o bosquejo o diseño instruccional, llámalo como lo quieras llamar, sea capaz de hacer el curso igual como lo iba a hacer yo. Sí, obviamente hay estilos de facilitación, hay características personales que te hacen marcar la diferencia, pero el contenido y los objetivos se van a cumplir con una o con otra persona. Eso tiene que estar claro. Y es ahí donde radica la importancia, digamos, de la planificación. Te, para ir rumbo hacia donde llegaste, sea planificación en general, todos estos, sea el nombre, la evaluación, objetivo, recurso, todo eso que engloba la planificación en el aprendizaje, cuando pienso en esto, lo primero que me viene a la cabeza es diseño instruccional, pero obviamente es porque estoy en esta área como tú. Sin embargo, cuando hablo con personas que no están tan ligados al mundo del aprendizaje,
incluso a nivel organizacional, dentro de recursos humanos, pero que están en otras áreas, percibía mucho que había un poco de confusión entre planificación, planeación, planeamiento, programación, cronograma. Y yo, bueno, no sé, ahorita que estoy dando clases de español y también, bueno, por esta raíz de educadoras, no sé, siempre me ha gustado buscar la raíz de las palabras, la etimología, y claro, ahorita, digamos que para resumir, lo que obtuve de la Real Academia Española es planificación como planeación o planeamiento, que al final planeación y planeamiento es lo mismo, cambia un Sí, poco por los países, pero es lo mismo. se Planificación utiliza. sería macro y planeación sería, digamos que un poquito más a detalle, pero van siempre ligados a la estrategia. Sí, de Programación y algunos de cronograma. hecho tienen el tema del planeamiento. Exacto, exacto. Sí, exacto, planeación o planeamiento, exacto. Y planificación, pero siempre ligados a la estrategia. Y luego programación y cronograma van siempre ligados a tiempo. Obviamente la programación es mucho más macro porque me muestra el detalle de actividades, etcétera, pero está muy ligado al tiempo. Igual, bueno, el cronograma creo que sí estamos más claros que va ligado mucho más al tiempo, horas, horarios, etcétera. En este sentido y con esta premisa, ya te voy a dar completamente esta guarandinga a ti. Te pregunto, ¿qué es un diseño instruccional? ¿Ok? ¿Y cómo está relacionado con estos términos? ¿Ok? ¿Dónde hay planificación, dónde hay planeación, o dónde hay el programa, dónde hay, porque o sea, en el diseño instruccional tenemos como que un poquito de todo esto, ¿no? Y obviamente, ¿qué importancia tiene el diseño instruccional desde tu punto de vista en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Sí, bueno, hay varias cosas importantes de las que me estás haciendo referencia, ¿no? Bueno, uno, cuando nosotros hablamos de diseño instruccional, también hablamos de un proceso, ¿sí? Y hablamos de un proceso sistemático, tiene una serie de pasos. Pareciera para algunos que hablar de diseño instruccional es exclusivamente hablar del guión instruccional, ¿sí? Es hablar de ese enfoque didáctico y de exclusivamente esos elementos. Y fíjate que cuando hablamos de diseño instruccional, el diseño instruccional implica una planificación. Cuando muchas veces estamos en un proyecto desarrollando un diseño instruccional, el primer paso es sentarnos y en el tiempo tenemos que ver los distintos pasos que necesitamos para desarrollar ese proyecto de diseño instruccional que nos están solicitando. Entonces, muchas veces tú echas mano, ¿verdad?, de ese método que te permite proyectar en el tiempo y ver incluso estos pasos, estas tareas que se tienen para desarrollar el tema del diseño instruccional. Como te decía, muchas veces creemos o pensamos que ese diseño instruccional, eh, te ríes, por ahí nos invitaron No, a... pero tú sabes por qué está preguntando eso, ¿no? Porque ya nos puso la primera conchita de mango. Atención, escampola. Planiprendizaje, ¿qué será? Ajá, ese es nuestro amigo mentor, ¿verdad? Nuestro Bueno, querido fíjate qué mentor, ya, interesante, ay, porque eso que él nos coloca allí me gusta, porque es planificar para generar aprendizaje. Bueno, al menos así yo lo entiendo. Y entonces no es generar estrategias de aprendizaje donde simplemente se dé un intercambio de información, un dador de contenido y simplemente el otro una recepción de una cantidad de contenido que es sin sentido, sino que ese plan y aprendizaje es de alguna manera ese proceso de
sentarnos a proyectar, a ver cómo alcanzamos el objetivo, con qué contamos, cuáles son las necesidades. Esto es súper importante, ¿sí? El tema de las necesidades, desde allí hacer toda esa planeación. Entonces me parece excelente lo que nuestro querido amigo Adrián nos comparte en el chat y bueno, nos propone en el chat, porque estas planificaciones y en definitiva incluso también estos diseños, porque cuando nos sentamos a planificar un diseño, la intención es pensar en una actividad formativa, en una experiencia de aprendizaje que tenga todos esos elementos, conexión emocional, que de alguna manera estimulemos a través de distintas estrategias, sobre todo en este momento que hablamos de los ambientes virtuales de aprendizaje, cómo crear un ambiente amigable, significativo, conectado con aquello, motivante, eso también es importante, ¿sí? Entonces creo que todos esos elementos que están relacionados con el diseño instruccional, que se piensan en ese guión, llámese guión instruccional o guión de secuencia didáctica, que es ese pensar en cada una de las actividades que se van a desarrollar, ¿verdad? Entonces tenemos guiones que nos permiten pensar al detalle, este es lo que voy a hacer en el inicio, lo que voy a hacer en el desarrollo, lo que voy a hacer en el cierre. Pero en definitiva que eso que planeamos y ese producto final, que puede ser en este caso un diseño instruccional, no sea algo que termine siendo un producto poco relevante, sino que más bien se oriente al tema del aprendizaje y de no cualquier tipo de aprendizaje, sino en crear espacios para disfrutar el aprendizaje, para que el aprendizaje sea contextualizado, significativo, transferible, útil, ¿verdad? Para cada una de las personas que de alguna forma están relacionadas, esos socios de aprendizaje, esa audiencia que vamos a tener o ese destinatario con el que vamos a estar. Entonces, bueno, definitivamente yo siento que la planificación, cuando hablamos de diseño instruccional, sí, ciertamente implica una planificación. Hay que sentarse porque el diseño instruccional, como te decía, parte de las necesidades, probablemente no tenemos ese diagnóstico, hay que elaborar ese diagnóstico o lo tenemos y a partir de esos datos, cómo podemos organizar entonces todo lo demás, todas las demás fases del desarrollo de un diseño instruccional. Y definitivamente el diseño instruccional nos va a ayudar a desarrollar competencias en el aprendiz, a engranar coherentemente una serie de elementos que van a hacer posible ese aprendizaje significativo y ese aprendizaje que por supuesto se va a ir dando y va a ser disfrutado por esa audiencia o por esos socios de aprendizaje. Sí, yo lo veo como la médula espinal, sería de las experiencias de aprendizaje que queremos desarrollar. Y por eso me suena tanto, por eso te decía, quiero llamar nuestra conversación del día de hoy planificación del aprendizaje, porque es algo, para mí, es algo que conlleva toda la estrategia que voy a utilizar para ir desarrollando después cada una de las fases que me van a permitir crear esos espacios en donde luego con diferentes estrategias puedo desarrollar las actividades, recursos, etcétera. Y fíjate, claro, Mari, fíjate que ahora también es interesante que han ido cambiando con este tema de la presencialidad remota o estos asuntos de los ambientes virtuales de aprendizaje. Hay algunos paradigmas, incluso por allí hay algunos paradigmas emergentes, pero hay algunos paradigmas que empiezan, tú sabes, a tener una propuesta de aplicación distinta. Si bien es cierto, en el contexto de la virtualidad, el protagonista ya no es el facilitador, no es el docente, el protagonista
el protagonismo principal debe estar centrado en el participante. Y ya estamos hablando en el socioaprendizaje y ya estamos hablando de contextos donde se diseñan experiencias, se diseñan actividades para que se generen aprendizajes. Entonces ya no es tanto el énfasis en el calificar como en el generar un proceso que este socio de aprendizaje pueda tener y que incluso él pueda valorar sus avances. Claro, este tema, bueno, todavía hay como mucha tela, mucha formación. Por eso en este momento yo insisto que la formación para nuestros facilitadores, nuestros formadores, nuestros mediadores, pues es vital, porque estamos entrando en unas lógicas distintas. Por eso por allí ya se habla de que la presencial no es transferir la presencialidad exactamente a la virtualidad. Ese no es no funciona esa fórmula así exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna forma, ciertamente en la presencialidad, tampoco es que el docente, como bien nos lo refiere ahí Adrián, es, en este momento el docente o el facilitador tampoco es que él representaba y tenía el protagonismo, pero en algunos contextos es acentuado del tema de la magistralidad, de el centrarnos en los contenidos, en la cantidad de contenidos, en el que, por ejemplo, en la responsabilidad de ese docente como el que tenía la palabra final con respecto al contenido. Y hoy, bueno, y desde hace un tiempo, porque en algunas experiencias de aprendizaje, pues uno los plantea, es la invitación colaborativa a construir entre todos. Y a veces eso no se entiende porque venimos de algunos esquemas, bueno, incluso nosotros aprendimos de esa manera, y entonces venimos de esquemas donde es el docente allí paradito, yo escucho, anoto, escribo. Entonces, bueno, creo que estos tiempos han venido o han llegado para romper aún más, porque ya esto tenía un tiempo, pero a romper aún más esas posturas, pues, muy tradicionales. Sí, digamos que estamos explotando cada vez más estas corrientes constructivistas, ¿no? En las cuales, eh, a pesar de que son muy viejas, porque tampoco es que es nada nuevo que inventaron ayer, estábamos acostumbrados a otra cosa. Y otro tema que también me parece súper interesante es que nosotros, o bueno, en mi caso, porque tú tienes más experiencia que yo en el área académica, pero en mi caso que he tenido más experiencia en el área organizacional, digamos que desde mi formación incluso en la universidad hasta mis experiencias en empresas, la formación organizacional, digamos que siempre ha sido por estas corrientes constructivistas, la capacitación siempre ha sido mucho más dinámica. Incluso yo cuando estaba empezando a trabajar, lo primero que hicieron fue mandarme a hacer un curso con Adrián Cotín. Entonces te podrás imaginar que ya yo arranqué con los grandes ligas, ¿no? Pero a nivel organizacional siempre se busca, desde hace tiempo se viene buscando ese dinamismo en el aprendizaje. Cosa que a nivel académico, cuando se está montando la planificación del aprendizaje y tú traes algo que no se parezca mucho a las actividades de aula, te miraban así como que, no, eso no. Me pasó aquí, por ejemplo, en Italia, cuando empecé a trabajar en colegios, que empecé con, no sé si sea muy famoso por allá o si lo has escuchado, Reggio Children. Es un programa educativo, ellos se basan 100%, es constructivista, donde en el alumno está, o sea, todo se centra en el alumno. Entonces, la planificación es por no decir nula,
porque eso fue algo que a mí me chocó mucho porque yo llegué y me dijeron, no hay que hacer la planificación. Prácticamente nosotros vamos viendo cómo van los alumnos y vamos creando en función de lo que ellos necesitan y vamos adaptando. Y yo decía, pero ya va, vamos a planificar un poquito. No se planifica. Entonces digamos que aprendí a irme al otro extremo, ¿no? A trabajar en aulas sin planificación. Para mí fue así como, no es que no había una planificación, es que empecé a planificar con la mentalidad de la organización, de las organizaciones, donde... Bueno, fíjate, Mari, en el contexto educativo, bueno, me tocó la experiencia de ser directora de una institución educativa durante 10 años. Bueno, fui subdirectora, fue directora, he tenido la oportunidad de pasar por distintos cargos dentro de una institución educativa. Y fíjate que en mi experiencia también ocurrían cosas para mí, muy delicadas. Y en algunos casos como muy difíciles de sacar, ¿no? De enraizar, porque estaban como muy metidas, o sea, de quitarlas, ¿no? Y es el tema de que para algunos, bueno, la planificación terminaba siendo un requisito, es decir, un papel que tenía que entregar, y bueno, lo hacíamos lo más copiar y pegar del programa, era algo como muy automático, ¿no? Y yo empecé un proceso a incluso, aunque el programa nos marca unos contenidos, nos marca unas líneas, lo importante es que tú no trabajes menos del programa, pero por encima del programa tú puedes dar un plus, y de hecho hay muchas instituciones educativas que en su propio proyecto curricular hacen adaptaciones. Y por eso tú ves que hay instituciones que dan un poquito más y tienen un nivel mayor en matemática, en lengua, en otras áreas. Y esa fue mi experiencia cuando me tocó en la institución educativa donde trabajaba hacer el tema del proyecto curricular, porque me tocó justamente en la transición de pasar los programas al modelo por competencias. Y claro, cuando tú vienes de un modelo por objetivo y pasas al modelo por competencia, y está todo ese tema de la visión holística y de que no solamente trabajas lo que está aquí, sino que trabajas el ser, el hacer, el conocer, el convivir, eso de alguna manera pues resultó complejo en sus primeros momentos para un docente, para un profesional de la educación. Pero también ocurría que muchas veces el docente lo que hacía era repetir, o sea, imprimir otra vez la misma planificación cambiando las fechas. A mí me llegó a pasar muchísimo eso. Y allí, fíjate lo delicado, o sea, no lo adapto a las necesidades de ese grupo. Por eso yo muchas veces, hasta me tocó en la propia universidad, que ya la primera semana querían pedir el formato de ya la planificación. Yo decía, pero ya va, si tú no haces una planificación para un estudiante estándar, o sea, se supone que la planificación se aterriza según las necesidades de ese grupo. Y yo siempre decía, no, mi planificación, yo tengo que conocer mi grupo. Y una vez que yo conozca el primer día a mis participantes, entonces yo dialogaré con ellos, incluso haremos algún tipo, los escucharé, qué les gustaría hacer. Eso es interesante. ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría profundizar? ¿Qué no saben? ¿Qué les gustaría salir de este curso manejándolo? Entonces, claro, rompía un poco, a lo mejor yo entregaba tarde la planificación, pero no era tarde para mis procesos, y eso se lo hice entender a muchas personas en distintos sitios donde me tocó trabajar. Es decir, bueno, o sea, una planificación, yo puedo hacer un borrador, ciertamente, de mi plan, pero luego para eso existen los diagnósticos, esa evaluación diagnóstica inicial que me permite, si no puedo tener información previa de esos participantes a través de algún formulario que también me puede dar datos, bueno, al menos en ese primer encuentro, que yo pueda hacer un chequeo de expectativas, que pueda verificar. Yo creo que eso es muy valioso, al menos en este tipo de planificaciones, cuando estamos trabajando con el desarrollo del ser, cuando estamos trabajando con personas. Yo siento que desde ahí ya los involucras. Desde allí ya incluso ellos ven en algunas actividades, wow, nos gustaría hacer este tipo de actividades. Entonces ya creo que desde allí el propio socioaprendizaje también alimenta y es corresponsable en ese proceso
de planeación de esa experiencia de aprendizaje. Bueno, al menos hay contextos donde eso lo puedes hacer. Probablemente hay diseños instruccionales donde puedes levantar alguna información. Bueno, era mi experiencia incluso cuando trabajé en algunos contextos organizacionales, como en Coca-Cola, pues me tocaba en algún momento también recoger información de esas direcciones, de esos líderes, de ese nivel en el que en algún momento nos daban los insumos de lo que requerían estos diseñadores de cápsulas para sus colaboradores. Entonces, bueno, resultaba también ser un trabajo interesante y es verdad, te compro la idea perfectamente que sí hay distinciones en los distintos contextos, pero bueno, para mí siempre ha sido una bendición el ser especialista en dinámica de grupos y desde hace mucho tiempo haberme formado en aprendizaje acelerado. Yo he tenido unos grandes maestros en el tema de aprendizaje acelerado, siempre desde mi formación en dinámica de grupos, con Johnny Páez, con María Mercedes, y bueno, y finalmente la bendición de estar con Adrián y poder entonces explorar mi metodología de aprendizaje acelerado y ver que existen incluso otras metodologías, que muchas de ellas terminan muy cercanas a lo que hacemos en aprendizaje acelerado con otras denominaciones, pero qué interesante entrar en esa lógica, porque es que después te cuesta verlo de otra forma, que te permite entonces pensar en una experiencia con unos elementos distintos en el momento en que uno hace el diseño y además desarrollas la facilitación. Así es, así es, así es. Sí, a mí también digamos que me costó mucho visualizar ese cambio, como te comentaba, en este colegio donde estaba trabajando aquí en Italia. Eh, Ver, o sea, incluso en ese caso la que llegó, o sea, imagínate, yo que venía trabajando en capacitación, que sé la importancia que tiene conocer al participante antes, conocer las características de los participantes antes del socio de aprendizaje, antes incluso de diseñar. Y llego a esta escuela y yo, bueno, pero ¿y dónde está la planificación? Yo decía, aquí está todo el mundo improvisando, ¿qué es esto? Y claro, cuando empiezo a ver la dinámica, no es que estaban improvisando, es eso, es que ya va, o sea, nosotros no podemos empezar con una planificación sin conocer primero a los alumnos. O sea, primero vamos a esperar y la planificación se hacía semanal, o sea, la semana siguiente. Sí, claro, obviamente hay rasgos generales, o sea, hay, digamos, los valores de la escuela, ¿no? Que uno siempre sigue, están orientados, esta es una escuela de este estilo y bueno, se hacen más o menos estas actividades, pero siempre la planificación del salón, del aula, se hacía en función de las necesidades, de las características de esos alumnos que hoy no son las mismas que dentro de 2 meses. Entonces, y obviamente no van a ser las mismas que la de los alumnos que lleguen el próximo año. Entonces tenía sentido porque, no sé, el proyecto de este año era completamente diferente al del año pasado y de verdad que fue muy enriquecedor, sobre todo el darme cuenta de la importancia de ese chip que yo haciendo cuando cambiaba lo académico por la parte organizacional. Bueno, incluso en mi experiencia, ya que estamos hablando del tema de la planificación, también me tocó en muchas ocasiones en las instituciones educativas, teníamos que desarrollar la planificación estratégica de la institución. Tenemos que construirla, teníamos que hacer todo un proceso en términos e incluso unos tiempos, ¿no? Un plan para 5 años o un proyecto, en este caso acá se llama PEI, un PEI para 5 años, un PEI para 3 años, dependiendo un poco del proceso, de la necesidad y de lo que se pudiera presentar, porque además, otro dato importante son las personas que están involucradas en el desarrollo de esa planificación.
En este caso, esta planificación estratégica, tenían que hacer vida en ella todos los mediadores educativos. Entonces, teníamos que involucrar a los padres, involucrar a los estudiantes, involucrarlos a todos en un proceso de proyección, y ahí partíamos de un ejercicio muy lindo de la misión, la visión, los valores de institucionales, y ver cómo nos soñamos, cómo nos vemos, cómo nos proyectamos y cómo hacemos camino hacia eso, respondiendo a algunas dificultades, sobre todo desde el punto de vista pedagógico, didáctico, de liderazgo, incluso porque en muchos de ellos los equipos directivos pues estaban bien vinculados con temas de liderazgos pedagógicos, ¿no? Sobre todo llevar adelante innovaciones, prácticas educativas innovadoras, y hacer el espacio de la escuela pues un espacio distinto. Entonces, bueno, ahora que estamos hablando de la planificación, fíjate cómo encontramos que hay distintos niveles de la planificación. Podemos encontrar esos niveles más macros de la planificación, pero luego cómo esos macros se conectaban con esos niveles más meso y más micro dentro del aula. Cómo a esas necesidades que surgían de ese proyecto estratégico se socializaban con nuestros educadores, y los proyectos que salían o que se diseñaban en cada una de las aulas, además de responder a las necesidades particulares de los grupos, también respondían a necesidades del contexto. Entonces, qué interesante, muy interesante, poder encontrar, ¿verdad? Que aquí también, fíjate cómo en las organizaciones, y bueno, eso también lo podemos encontrar en el mundo organizacional, ¿no? También cómo hacen sus planeaciones y a distintos niveles. Lo que te quiero decir es que, bueno, la planificación es una herramienta muy valiosa, pues una herramienta muy valiosa que nos da una estructura, que incluso después se casa con eso que tú hablabas un poco de ese cronograma, esa programación, ese plan de trabajo que hace posible lo que, porque muchas veces encontramos planificaciones como muy soñadoras, ¿no? Como muy ideales. Entonces tú dices, wow, pero, o muy ambiciosas, poco reales. Entonces cuando tú luego lo llevas a estos otros instrumentos que te permiten aterrizar, tú dices, ay, pero aquí pensamos mucho y no nos da en el tiempo. Entonces, bueno, empiezan esos ajustes de empezarlo a hacer como más aterrizado, ¿no? De pensar en una planificación útil, real, viable, factible, es decir, que pueda verdaderamente ser un instrumento de trabajo del día a día, y eso en todos los contextos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, ese elemento, la programación, digamos que es ese elemento que nos permite, ese cronograma, ¿no? Nos va a permitir darnos cuenta que muchas veces menos es más, porque a veces queremos llenar ese diseño o esa, toda esa planificación o ese plan de muchas cosas, queremos meterlo porque todo es importante, todo es importante y lo queremos meter así, y muchas veces sacrificamos incluso espacio vital para el aprendizaje, que es el de la participación. Entonces cuando, ¿No? digamos Y que del cuando tipo hacemos de esos... actividades que propones, el tipo de actividades que propones, porque muchas veces, bueno, y esa era otra cosa, que muchas veces la planificación, así como para los docentes o para quien la hacía, era un requisito porque se engavetaba, como también enseñar a otros ese plan, o sea, cuál es la finalidad de orientarlo. Es decir, yo tengo tu plan, leo esa planificación que hiciste, la puedo socializar con otros, y en definitiva ese feedback, esas oportunidades de mejora que yo puedo compartir también nutren esa planificación, la hacen mucho más, la hacen mucho más viva, pues, o sea, la hacen con más sentido. Entonces, cuando tú lo lees,
me pasaba mucho que yo leía y esa cantidad de contenidos increíbles, ¿no? Una cantidad de contenidos interminables. Y luego leías una cantidad de estrategias y siempre las mismas, siempre las mismas. Y nunca se me olvida clase magistral. Yo decía, clase magistral, se repetía. Y me acuerdo que me la ponen el planificación, podio. cuando yo sumaba las estrategias que iba a utilizar en un lapso, decía, wow, en esta planificación se repiten y lo que hay son 3 estrategias a lo largo de 3 a 6 meses, lo que están son las mismas. Y ya yo me imaginaba desde el diseño instruccional, wow, esa experiencia cómo sería de aburrida. Porque bueno, en ese momento yo decía, wow, de poco significativa, de monótona, de, ¿sabes? Y yo decía, wow. Entonces, bueno, empezar un proceso también de consultoría y de apoyo y de acompañamiento con facilitadores y personas que, bueno, que estaban al frente de ese proceso de creación, o sea, de hacer sus planes, pero también de creación de diseños instruccionales que ellos implican en sí mismo un proceso de planificación. Igual, por ejemplo, cuando tú tienes que desarrollar un proyecto e-learning o tienes que desarrollar un proyecto completo de diseño instruccional. Y es importante aclarar, como te decía al inicio, el proyecto a lo mejor implica el diagnóstico de la necesidad y el enfoque didáctico como tal. Pero también puede implicar el desarrollo de productos, de infoproductos. Entonces, hoy en día tenemos el desarrollo de una cantidad de recursos digitales que también se planifica la realización de esos recursos digitales. Tú vas a desarrollar un video y también se planifican los pasos para realizar ese video y se proyectan en el tiempo y se hacen guiones para recursos digitales. Entonces, bueno, hasta allí también, si nos metemos en el mundo de la virtualidad, vamos viendo que hasta allí hemos llegado también a eso. Eso te iba a preguntar. En la virtualidad, tú que eres súper experta en el tema de dinámicas de grupo, ¿cómo podemos abordar las dinámicas de grupos en la virtualidad? Bueno, fíjate que hay, hoy en día, hay algunas metodologías que nos aproximan a esto de las dinámicas, bueno, en este caso de las técnicas grupales, ¿no? Porque es bueno hacer la aclaratoria que siempre le hago ¿Cuál es la a diferencia? todos. Ajá, ¿tú te acuerdas? A ver, ¿tú te acuerdas? La dinámica, vamos a ver si me, ahí ya va, a ver si me rasparon. No, la dinámica es la dinámica de toda la experiencia de aprendizaje, ¿no? Es más estrategia. En cambio, la técnica va dirigida a la actividad. Ajá, ¿No? ahí va. No estás tan fría ni tan calientota. Por ahí va la cosa. Sí, nosotros solemos llamar dinámica de grupos al tema de la actividad que aplicamos. Y realmente, desde el punto de vista conceptual y técnico, la dinámica de grupo es el ambiente que se genera una vez que tú aplicas unos procedimientos y unas técnicas. Por lo general, las técnicas, nosotros tenemos claros los procesos, o al menos definimos los procesos. Por ejemplo, voy a hacer esta actividad con la intención de romper el hielo, ¿verdad? Entonces, esa actividad o de presentación o de cohesión, ¿sí? Entonces, hay unos procesos que es, en definitiva, lo que yo quiero lograr con esa técnica que yo aplico, y eso es importante tenerlo claro, porque la técnica es el paso a paso que un facilitador, en este caso, va a aplicar, va a implementar, va a realizar, ¿verdad? Pero luego, esas técnicas, dependiendo de las características de los grupos, genera un efecto. Ese efecto, producto de las interacciones que se dan, eso es lo que nosotros denominamos La dinámica. Ay, se cortó.
Bueno, Eso continúo yo. también Es toda la se dinámica. dan en los ambientes. Ay, ¿Me escuchas? Eso también se se da había en los cortado, pero ambientes ahorita ya. virtuales de aprendizaje. Que eso también se da en los ambientes virtuales de aprendizaje. Ahí Ok. también tienes que crear un clima, tienes que crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Por supuesto, hay herramientas, hay la metodología basada en juegos, está todo el tema de la gamificación, que es incorporar el aspecto lúdico al desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Entonces, todo eso nos da un espacio interesante, porque incluso cuando tú vas al diseño, hay un diseño para experiencias de aprendizaje síncronas. En un primer momento hay que hacer esa conexión, ¿verdad? Incluso hay que crear ese clima y hay que hacer una conexión emocional con el tema. Entonces, todos esos elementos son propicios para incorporar técnicas que dinamicen esos espacios, que dinamicen la experiencia. O sea, que haga que tú te sientas cuando uno dice, ay, el tiempo pasó rápido. Oye, me sentí súper contenta, me sentí súper alegre durante el rato. Entonces, eso es parte del efecto, ¿verdad? Que genera una técnica que tú, bueno, en la presencialidad, ¿no? Me refiero un poco a lo que estamos hablando de los ambientes virtuales de aprendizaje. Claro. Creo que te volvimos a perder. ¿Estás ahí? Ok, mientras vuelve. Sí, qué retador este tema de la virtualidad para quienes, digamos, no estábamos tan empapados de de este argumento porque cuando... Ay, se le cayó, se le cayó, se le cayó. Vamos a ver si se puede volver a conectar. No, este tema de la tecnología, de la virtualidad, ha sido súper retador para quienes no teníamos tanta experiencia en la virtualidad, porque digamos que, por ejemplo, el tema de la gamificación, que estuve estudiándolo mucho el año pasado, para un diseñador instruccional que no tiene las bases informáticas, ya te voy a contar, ya les voy a contar, Luis. Para quienes no tienen las bases, digamos, de programación, es, wow, súper retador. De verdad que sí, es desafiante, porque el tema de la gamificación es maravilloso, maravilloso, pero debes tener una base, digamos, bueno, hoy en día hay también bastantes eh, aplicaciones y herramientas tecnológicas que nos facilitan la vida, eh, pero cuando quieres gamificar realmente una clase, una experiencia de aprendizaje, que la quieres hacer completamente con este ambiente tipo juegos, como dice la ludificación, en ese caso ya es un trabajo donde nos sirve un experto en programación o en estos temas. Bueno, no, lo que estaba comentando con mi experiencia en Italia en cuanto a los diseños, la falta de diseños, no, no es la falta de diseños, era que me conseguí en una escuela donde es una escuela que funciona con una metodología. Ok, es una escuela que funciona con una metodología que se llama Reggio Children Approach. Es una metodología que fue creada aquí en Italia, pero que realmente se expandió en California y
es 100% constructivista, el alumno está al centro, pero realmente al centro. De hecho, es muy diferente a la escuela tradicional y muchas veces los profesores cuando entran, las maestras, cuando entramos a trabajar en este tipo de ambientes, es un impacto muy fuerte porque no hay ningún tipo de planificación o mejor dicho, la planificación se hace por periodos muy cortos, ¿no? Entonces, ahí, digamos que la planificación más grande es a 3 meses, la trimestral, pero es muy superficial, realmente esto se va actualizando cada semana y entonces, claro, lo rico fue cómo pude aplicar todo lo que había, digamos, aprendido en el área organizacional, implementarlo aplicarlo en estos ambientes, de verdad que fue súper, súper interesante. Esa era la experiencia que había tenido aquí en Italia, que preguntaba Luis de la Torre, pero es una herramienta, no es la experiencia de aprendizaje. No entendí este último comentario, me estaba escribiendo por aquí Escampola, vamos a ver, me imagino que es que se le cayó la conexión. Si te puedes volver a conectar, Escampola, no sé si estás viendo. Si no, bueno, vamos a ir cerrando. Conectarte de nuevo. Y bueno, de verdad que el tema de hoy, como pueden ver, es un tema que me fascina porque más allá de la planificación de por sí, es el tema de incluso, que fue lo que estudié y en lo que he trabajado por muchos años, que es el tema del aprendizaje. Entonces, ya soy muy amante de la planificación, digamos que soy me gusta hacer tener planes, trabajar por proyectos y digamos que ir viendo esta evolución me genera una emoción muy, muy grande y esa emoción hace que yo regrese y que sea un círculo virtuoso, ¿no? Ir planificando, desarrollando y viendo toda la evolución. Scampola me dice que sí, que vaya cerrando, probablemente no se pudo volver a conectar. Lamentamos mucho los problemas de conexión, pero bueno, pasa en todo el mundo. Así que muchísimas gracias, Scampola, si nos estás viendo, si no, cuando vea la grabación, muchísimas gracias. De verdad, para mí fue un honor y sé que para muchos de los que nos estaban viendo, muchos compañeros de la universidad nos estaban viendo. Gracias por por habernos regalado estos minutos y instruirnos aquí en este espacio. Gracias a todos los que estaban allí atentos escuchándonos. Y bueno, que tengan un feliz fin de semana. Planifiquen bien todo lo que van a hacer este fin de semana para que lo puedan lograr. Y nos vemos la próxima semana. Se me olvidaba decirles, el martes tenemos el webinar Reorganízate y encuentra el valor de tu caos. Se pueden registrar en la página de Basarili, basarililearning.com. Ahí se pueden registrar en el webinar, es completamente gratuito. Va a durar 1 hora y media, casi 2 horas, así que los espero por allá. Nos vemos el martes a las 4 de la tarde de Estados Unidos, de Miami. Aquí está la señora, volvió, quiere despedirse. Qué bueno que, que está regresando para despedirse. Y bueno, yo sigo haciendo mi publicidad el martes a las 4 de la tarde de Hola, Miami, volví. el webinar. Buenísimo, Escampola. Yo estaba, bueno, cerrando un poquito el tema de hoy, agradeciéndote también por regalarnos este espacio, por instruirnos con todos tus conocimientos y tus experiencias. No sé qué les quieres decir, con qué mensaje te quieres despedir. Bueno, gracias por este espacio. Bueno, yo siento que cada espacio
que nosotros participamos en nuestra vida, de alguna manera aportamos y siempre estamos aprendiendo, ¿sí? Seamos nosotros los responsables del espacio, como en nuestro caso, o seamos los que están acompañándonos aquí, siempre algo nos llevamos de la experiencia, de estar con otros, bueno, de dialogar, porque una de las cosas también de este formato, pues de estos live, es ir llevando un diálogo, pero un diálogo basado, como bien tú decías, en experiencias, en algunas premisas que pueden ser del interés para muchos, a lo mejor de perspectivas, de visiones, de análisis. Entonces, de verdad que bueno, yo muy agradecida de este espacio, he visto gente querida, conectada, ahí está mi bella hermana en Chile, Sí, qué linda. de PCO, estuvo nuestro mentor, Dani Carrasco, Luis de la Torre, o sea, mis queridos compañeros facilitadores, amigos, diseñadores espectaculares, a los que admiro grandemente, a estudiantes, gente de ciencias pedagógicas, lo que más pude visualizar. Entonces, de verdad que es un espacio muy lindo, un espacio de fraterno y bueno, un espacio de aprendizaje. Nunca terminamos de aprender y te agradezco por la invitación. También esta experiencia para mí es un gran aprendizaje. Está mi querida Melissa, que también me ha enseñado Melissa, sí. ella. He aprendido tanto de ella, además que es muy humana. Y fíjate cómo también no se aprende solo desde eso conceptual, sino también qué interesante aprender de las personas, de ese aspecto afectivo. Entonces, de verdad te agradezco, te felicito, te animo a seguir adelante en tu camino con estos espacios tan que tocan diversidad de temas y que yo siento que son espacios donde uno entra, participa, interactúa, escucha, se relaja, se encuentra con otros, se contenta porque estamos en distintos países y tú dices, wow, estoy aquí, esta persona está desde Chile, desde Ecuador y mira, está aquí acompañándome. Entonces, bueno, yo de verdad un abrazo inmenso para ti, para tu familia, para tu niña linda y bueno, adelante a seguir con estos espacios y me encanta contribuir. Siempre me ha encantado contribuir desde lo que puedo, desde lo que soy, desde mi experiencia en construir experiencias significativas y también dar mi aporte a otros. Entonces, bueno, espero haber aportado algo de valor en este espacio que abriste para todos los que estamos aquí y especialmente para mí. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ti, de verdad que muchísimas gracias a ti, Escambola. Te mando un abrazo grande y Que bueno, estés muy feliz fin bien. de semana. Igual, un abrazo. Saludos a todos. Saludos a todos y feliz fin de semana. Muchos cariños.